comenzamos entonces. Ya, vamos a ver hoy día el concepto de límite y para eso vamos a trabajar con el apunte en la página 10. ¿Están viendo el apunte? Van a tener que darme harto feedback para yo saber si están Profe, viendo. se ve. Ya, estupendo. Entonces vamos a ir viendo las definiciones y después cuando tengamos que rayar, vamos a pasar a la pizarra. ¿Ok? Entonces, dada la siguiente función, que está definida de un conjunto C, que es un subconjunto de Rn, en Rm, vamos a decir que f es continua en un cierto punto del conjunto C. Este punto C obviamente es una n-upla, porque acordémonos que C es un subconjunto de Rn. Si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que cumple con lo siguiente, que si x pertenece a C y la distancia entre el vector x y el vector x sub 0 es menor que delta, entonces la norma de f de x o distancia entre f evaluado en x, o sea, la imagen de x a través de la función f menos la imagen de x sub 0 a través de la función f es menor que epsilon. Entonces, además podemos decir, esto es la definición de cuando una función es continua en un punto. Cuando digo un punto, un punto de Rn. Además podemos decir que la función es continua en un subconjunto de C. Ese es un subconjunto de C porque acordémonos que si cuando nosotros escribimos f definido de C, subconjunto de Rn en Rm, estamos diciendo que el dominio de la función es f es este. Entonces vamos a decir nosotros que la función es continua en un subconjunto de C si la función es continua en x sub 0 para todo punto que pertenece a este subconjunto S. Y vamos a decir en ese caso que f es continua, ¿ya? Vamos a decir que la función es continua cuando f es continua en todo su dominio C, ¿ya? Si ustedes observan esto es exactamente la misma definición que nosotros tenemos cuando trabajamos funciones reales de variable real. Es exactamente la misma, ¿ya? Pero acá fíjense que como está en negrito, estos son, en este caso, en vez de ser números reales, son números NRN, no son números en realidad, son NUplas NRN, son puntos NRN. Observación. Si el punto x sub 0 pertenece a C, es un punto límite de C, ¿se acuerdan lo que era un punto límite? Si no, lo vamos a ver al tiro. No sé si puedo escribir acá, a ver, déjeme ver si es que puedo escribir aquí encima. Ah, sí puedo escribir encima. Ya. Punto límite. Un punto límite de C es que si uno tiene un subconjunto de Rn, voy a escribir acá, C subconjunto de Rn, entonces vamos a decir que x sub 0 es un punto límite, queda medio chueco, ven que estoy como fuera de... que no escribo en esta pizarra. El punto límite de C, si existe una sucesión de puntos, si existe una sucesión de puntos que vamos a denotar, por ejemplo, por x sub k, donde k obviamente recorre los naturales, donde todos estos x sub k, donde todos pertenecientes a el conjunto C, pero diferentes, pero distintos del punto, distintos de x sub 0, distinto de x sub 0, tal que la sucesión de los x sub n tiende a el x sub 0. Cuando hacemos esto, es la noción que uno tiene de antes en cálculo 1, cuando una sucesión tendía a un punto, es decir, converge a este punto. Ya, eso es cuando hablamos de un punto límite. ¿Ya? Y ese punto límite es a lo que tiende en el fondo, hasta x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si tomamos un punto, eh, ya, si tomamos un punto que pertenece a C, que es un punto límite, es decir, corresponde a lo que tiende una cierta sucesión, entonces la función va a ser continua en ese punto si, solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. Igual que en los reales,
si la función evaluada en el vector x sub 0 existe, o sea, si está definida, o sea, si no se nos generan ningún tipo de indeterminación. ¿Qué significa que existe? Significa que el resultante de esta, va a ser un vector de Rm, está definido en cada uno de sus componentes, em, déjeme borrar todo esto. Ya. ¿Qué significa? Fíjense que el x sub 0 es un vector que vive en Rn, por lo tanto, por ejemplo, va a ser de la forma x sub 0,1, x sub 0,2, puntitos, puntitos, hasta x sub 0n, ¿cierto? Entonces, f evaluado en x sub 0 pertenece a Rm, ¿no es cierto? Por lo tanto, si pertenece a Rm va a ser una M-upla, o sea, va a ser f evaluado en una cierta función f1, evaluado en x, en el vector x sub 0, va a ser otra función evaluada en el vector x sub 0, puntitos, 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 hasta el último, coma, hasta una f sub m evaluado en el vector x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, f evaluado en x sub 0 existe si existe esta otra función y esta otra función. Y cuando hablamos de existencia, lo que les comentaba recién, que por ejemplo, si estas expresiones fuesen fracciones, no podemos estar dividiendo por cero. Si es una raíz de índice par, los argumentos no pueden ser cero. Si aparece algún logaritmo dentro de estas funciones, el argumento tiene que ser número mayor que cero. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Bien. Además de que la función evaluada en el vector x sub 0 exista, el límite cuando un vector x cualquiera tiende a x sub 0 de f de x también tiene que existir, y límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x tiene que ser igual a f de x sub 0. A ver, me voy a detener un ratito en esto que está acá. Como estos son límites de funciones en varias variables, por ejemplo, quiero preguntar, acordándonos de la clase pasada, ¿cuándo este límite no existiría, por ejemplo? Puede hablar cualquiera porque tienen los micrófonos abiertos. No se tienen que pelear por responder. Cuando por trayectoria daba valores distintos, ¿no? Ya, súper. Si por trayectorias nos dan valores distintos, por ejemplo, si nos acercamos, por ejemplo, con la recta x igual a cero, suponiendo que este punto fuese el 0, 0, así estamos poniendo varios supuestos, nos da un valor, y si nos da por otro valor, nos da otro numerito. Si estos numeritos claramente son distintos, entonces el límite no existiría, ¿cierto? Esa sería una forma, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que nos dice la condición es que necesariamente ese límite debe existir. Entonces, si se cumple esta, ese límite que ya vimos que existe, tiene que ser igual a la función evaluada en x sub 0. O sea, si se producen estas dos expresiones, estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Eh, ya, sigamos. Estoy borrando acá. Ya. Ok. Vamos a escribir, vamos a ver el teorema 2. Primer teorema de continuidad. Vamos a decir algo que lo enunciamos un poquito arriba. Si tenemos la función f definida de Rn en R, fíjense que ahora toma una n-upla y la manda a un número real, ¿ya? Entonces, si la función toma un vector en Rn y lo manda a R, va a estar dado por f evaluado en x1 hasta xn igual a un x sub i, es continua para todo i igual desde 1 hasta n. A ver, en esto que está escrito, ¿qué observan ustedes? ¿No ven nada extraño en ese teorema? ¿En la escritura del teorema?
A ver, este es un caso particular, que la función toma x1 hasta xn y lo manda x sub i, es continua para todo igual a 1n. O sea, por ejemplo, la verdad que no tengo que sacar el... Ya, por ejemplo, f evaluado, la función evaluada de x1, x2, puntitos, puntitos, hasta xn, que sea igual a x sub 1. ¿Qué hace esta función? Simplemente toma el vector y lo manda al número que aparezca acá en la primera componente. Otra función que cumple con esta definición, hasta xn igual a x2, es esta, que toma un vector y lo manda a la segunda componente, etc. Este conjunto de funciones, donde, por ejemplo, la primera toma un vector y lo manda a la primera componente, al primer número, toma un segundo, la otra toma el mismo vector, un vector cualquiera, y lo manda a la segunda componente, etcétera, etcétera. Nos dicen que todas estas funciones, todo este tipo de funciones son continuas, independiente del valor de i. ¿Se entiende eso? Digan sí o no, porque hablen o escriban para yo poder avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues hagan algo. Levanten la mano, así. Ya, ¿alguien se atrevió a chatear? Y dice, ¿podría explicarlo o no? Por supuesto, estimada, por supuesto. Ah, me quedé ¿Ustedes están viendo? Espérenme un poquito, que algo pasó que se quedó pegada el chat. A ver, déjeme, le voy a responder y ahí se va a cerrar esa ventana. Espero. Ya, ahí se cerró. Ya, bien. A ver, por ejemplo, déjenme, me lo voy a llevar a la pizarra mejor. Déjenme anotar la función. Estoy más lenta. Ya, ¿ustedes están viendo la pizarra o están viendo la PPT? La pizarra. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, lo que nos dice, supongamos esta función. Esta función x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, que va a parar al x sub 1. Se supone que esta función está definida de Rn en los reales. Entonces, ¿qué hace esta función en particular? Por ejemplo, toma el vector 1, no le voy a poner un 1 para que no sea tan fome. Le vamos a poner otro número. Por ejemplo, esta función toma el vector raíz de 2, 7, 0, 4, puntitos, puntitos, cualquier cosa por acá, con n upla, digamos, 2, y lo manda a la raíz de 2. Esa sería una función, ¿cierto? Es la función que toma un x1 hasta xn y lo manda a x1, ¿ya? Entonces, en términos generales, por ejemplo, que tendría esta estructura que está acá. Claramente esta función es continua. ¿Por qué? Porque f evaluado en cualquier punto existe, ¿no es cierto? Sería el x1, que sería la componente. Y el límite cuando x tiende a un x sub 0 cualquiera, siempre nos va a dar la constante x1. ¿Sí o no? Primera cosa, f evaluado en un x1, x2 hasta xn de cualquier vector, siempre va a ser x sub 1, por lo tanto existe. Límite, por ejemplo, cuando x, el vector x tiende a un vector x sub 0 cualquiera, de f de x sub 1 hasta x sub n, es lo mismo que el límite cuando x tiende a un vector x sub 0 cualquiera, pero esta función que está acá ya está definida, es x sub 1, ¿cierto? Y esta es una constante, por lo tanto esto va a ser igual al x sub 1. En la segunda parte, y en la parte 3, claramente este límite, cuando x tiende a x sub 0 de la función, es igual a la función evaluado en x, ¿no es cierto? Que sería x sub 1. Por lo tanto, es continua. Y esto es cualquier
función de este estilo, o sea, una función que toma un vector y lo manda a la primera componente, es continua en todo Rn. Una función que toma un vector y lo manda, por ejemplo, a x2, obviamente es continua también para todos los vectores de Rn, etc. Eso es, ¿ya? Espero que se haya comprendido. Ahora vamos a continuar con el apunte. ¿Se entendió un poquito mejor? Lo que pasa es que acá se escribieron las funciones de manera general, ¿ya? Ya, siguiente teorema. Si, por ejemplo, tenemos f sub i, que es la notación de una función, está definida de un conjunto C, subconjunto de Rn en los reales, donde i varía desde 1 hasta m. Entonces, en el fondo acá, lo que se está escribiendo es un conjunto de funciones. Una función f sub 1, una función f sub 2, f sub 3, hasta m funciones. Se están definiendo m funciones. Son funciones continuas en C. O sea, este teorema nos dice si nosotros tenemos un conjunto de m funciones que son continuas en C, entonces la nueva función que se denota por esta f con esta rayita, que va a ser una función vectorial, esta función que va definida de C, que es un subconjunto de en Rm, dada por esta fórmula que está acá, o sea, f evaluado en x va a ser igual a f sub 1 evaluado en x, puntitos, puntitos, hasta f sub m evaluado en x, también es una función continua. O sea, lo que nos dice en el fondo, si tenemos una función con esta estructura donde cada una de las funciones que corresponde a cada una de las componentes resultan ser funciones continuas, entonces podemos decir que es una función continua. Tengo una pregunta para ustedes, ojalá alguien me responda, aunque sea por el chat. Esta f sub 1 de x es una función que está definida de dónde a dónde. Está en el enunciado. De Rn a R. Claro, exactamente, por lo tanto, si tomamos un x particular, esto sería un número, ¿cierto? ¿Ya? Sería un número. Y lo mismo para todas las otras, el f1 hasta el fm. ¿Ok? Entonces, si cada uno de estas es una función continua, esta otra es una función continua. Eso es lo que nos dice ese teorema. Siguiente teorema. Si tenemos una función g, por ejemplo, que está definida de un conjunto A, que es un subconjunto de Rn en Rp, podríamos hacer un monito aquí. A ver, déjenme ver si tengo espacio por acá abajo. No quiero sacarla. Ay, aquí abajo voy a hacer un monito. Ya, nos dice lo siguiente. Vamos a tomar el conjunto. Por ejemplo, acá tenemos Rn. Acá vamos a tener Rp. Y acá vamos a poner a R a la M. ¿Ok? Ya, entonces, por ejemplo, dice sea G definida de un subconjunto de Rn en Rp. O sea, la función G toma cosas de acá, de Rn, y las manda a Rp. ¿Ya? Y nos dice que esta función G es continua en x sub 0 para todo punto x sub 0 de A. Acordémonos que el conjunto A está por acá, ¿no es cierto? Es un subconjunto de Rn, ¿ya? Y nos dice que esta función G es continua para todos los puntitos x sub 0 que viven acá dentro de A, ¿ya? Y ahora vamos a tener una función f que está definida de un conjunto B, que es subconjunto de Rp. Vamos a poner acá, un conjunto B, y esta f grande, definida de Rp en Rm, de un subconjunto de Rp en Rm, tal que I sub 0 es igual a la función g evaluada en x sub 0. O sea, lo que está diciendo es lo siguiente, que esta función toma elementos que están acá, pero no cualquier elemento, sino que los elementos, por ejemplo, la función g toma un x sub 0, va a parar acá, por ejemplo. A ver, voy a escribirlo acá. G evaluado a Sx sub 0. Entonces, ¿qué hace la función f? Toma este y lo manda acá. ¿De acuerdo? Entonces, donde el i sub 0 va a ser igual a g de x sub 0. ¿Ya? Entonces, f compuesto con g
la función f compuesto con g también es continua en x sub 0. O sea, en el fondo, lo que está diciendo este teorema es que la composición entre funciones continuas de varias variables también es una función continua. O sea, si esta es continua en su respectivo dominio y esta es continua en su respectivo dominio, la función compuesta también es continua en su respectivo dominio. Esta es una herramienta súper buena porque si de pronto podríamos pedirles, por ejemplo, demostrar que una expresión que representa una función que ustedes visualizan que es la compuesta entre dos funciones continuas, entonces en el fondo ustedes no tendrían que demostrar casi nada. ¿Por qué? Porque si ustedes, me da risa porque sabe que explico y muevo las manos, así como que me estuvieran viendo, pero no me están viendo. Si ustedes tienen que demostrar que una expresión es continua en un cierto punto, entonces bastaría con que ustedes se dieran cuenta que esa expresión corresponde a la compuesta de dos funciones, donde las dos funciones son continuas en ese punto. ¿Se entiende la importancia de esto, no es cierto? O sea, la parte más complicada sería, por ejemplo, dada una expresión, visualizar cómo representarla como la compuesta de dos funciones, pero eso va a depender del grado de dificultad del ejemplo nomás, ¿ya? Para eso serviría este teorema. Observación, nota. Mire, se me quedó esa que está ahí. Las propiedades de los límites, junto con los anteriores teoremas, permiten concluir hechos naturales del álgebra de funciones continuas, tales como si tenemos dos funciones continuas, definidas por ejemplo de Rn en los reales, que sean continuas en x sub 0, entonces claramente va a ser continua también lambda por f más g, f por g y f partido por g. ¿Ya? A ver, obviamente siempre que g evalúa en el punto x sub 0 sea distinto de 0, porque de lo contrario f partido por g no existiría, ¿no es cierto? Tengo una pregunta para ustedes. Si ustedes se fijan, estamos todos de acuerdo que si esta es continua en x sub 0 y esta es continua en x sub 0, esta nueva función, que es un escalar por f más g, también es continua en x sub 0. Y que si esta es continua en x sub 0 y esta es continua en x sub 0, estamos en este contexto, donde f y g son funciones que están definidas de Rn en R. Si esta es continua en x sub 0 y esta es continua en x sub 0, la multiplicación de las dos también es continua en x sub 0. Y esta otra, f partido por g, si f es continua en x sub 0, g es continua en x sub 0, el cociente, la nueva función formada, generada a partir del cociente de estas dos funciones, también es continua en x 0 siempre y cuando este sea distinto de 0. Entonces quiero preguntarles, ¿qué pasa con la función f compuesto con g? ¿Es continua en x sub 0? Sí. Usted dijo que sí, no sé quién dijo, pero no importa. Usted dice que sí. ¿Hay alguien que diga que no? Tenemos un punto para sí. La pregunta es, f compuesto con g, en estas condiciones, en las condiciones que aparecen acá en esta nota, f compuesto con g, ¿es continua en x sub 0? Esa es la pregunta. Con las condiciones de lo que aparece acá arriba. Nadie dice que no, los demás no se pronuncian. Hay una persona que dice que sí, los demás no dicen. ¿Hay alguien que diga que no? Más bien no se están pronunciando. Ya, no importa. La respuesta a esta pregunta es, primero veamos. Fíjense ustedes, f compuesto con g de x. Este x que tomo acá, ¿dónde tiene que vivir? ¿En R o en Rn? Un RN. En Rn, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner así. Y esto, por definición, sería f de g. Por eso es súper importante que de repente, antes de atacar un ejercicio, ustedes tienen que visualizar muy bien dónde están viviendo las variables respecto de las cuales ustedes van a aplicar funciones o van a trabajar con ellas, ¿cierto?
Pregunta, ¿dónde vive este? Estamos de acuerdo que este que está acá adentro pertenece a Rn, ¿cierto? Bueno, a un conjunto a un... Ah, espérense, déjenme borrar. Pertenece a C, que es un subconjunto de Rn. Este que está acá, ¿a qué conjunto pertenece? Pertenece a R. A los reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema tenemos? F de este número real, ¿a dónde pertenece? Los reales también, ¿no es cierto? ¿A los reales también? ¿F de dónde a dónde está definido? De Rn a R. De Rn a R. Esto que está acá adentro, ¿dónde vive? En R. ¿Puede tomar la F esto que está acá? No. No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está acá no existe. No existe. ¿Se fijan? Mm, Como no existe, no podemos hablar de la función compuesta acá. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Y menos, si obviamente no existe esa función, menos vamos a poder decir que es continua. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entendió? Ya, súper. Súper. Ya, sigamos. Ya, ya. Eso lo habíamos visto. También se concluye que son continuas las funciones polinómicas a partir de lo anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes pueden llegar y usarlo. Cuando enfrenten problemas de continuidad, pueden usar el hecho mm, de que estas funciones son continuas con estas características. Y también podemos concluir que son continuas las funciones polinómicas, las algebraicas, las trascendentes, las inversas de las trascendentes, evaluadas en las variables independientes e igualmente las operaciones elementales que se realicen entre este tipo de funciones. ¿Ya? O sea, se hereda la continuidad. Por ejemplo, a ver, veamos esta función que aparece acá. Determinar los puntos de R2 donde la función es continua. ¿Ya? Veamos. Vamos a ir a la pizarra a anotar la función. Ya. Entonces tenemos la función f de x igual. Ah, miren el enunciado. Espérenme. Miren el enunciado. ¿Qué me pueden decir de ese enunciado? ¿Les hace ruido algo de este enunciado? Dice f de x igual a x por y partido por x cuadrado más y cuadrado si x, y es distinto de 0, 0, y 0 si x, y es igual al 0, 0. Determinar los puntos de R2 donde f es continua. ¿Está bien escrito esto o hay alguna cosa que tengamos que corregir? Que en el tipeo se fue algo, parece. ¿O no? ¿Está bien? La verdad no lo veo, profe. No, no, no sé. ¿No? Mire, determinar los puntos de R2 donde esta función es continua. ¿Podemos escribir esto? No, ¿no es cierto? ah, no, no. No, eso no. Ah, ya lo vi, profe. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Cierto? Tiene que ser un f de x, y porque la función está definida de R2 en los reales. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque este es un número real. Este es un número real. ¿Ok? Ya. Sí, Entonces, como les dije recién, es súper importante que antes de atacar cualquier tipo de problema, revisen la función de dónde a dónde está definida, de forma tal de que vean bien con qué tipo de elementos están trabajando. ¿Ya? Ya, súper.
Ahora nos vamos entonces a la pizarra. Ya, entonces eso no corresponde escribirlo, no es una f de x, sino que es una f de x, y. ¿Ya? Muy bien. Entonces f de x, y es igual ¿cómo era? Se me olvidó. Era x en una función rama. X por Y Ajá, partido de X cuadrado más Y cuadrado. ya. Esto era, si es que x, y obviamente es distinto de 0, 0, ¿cierto? Y es igual al 0 si es que el x, y es igual a el 0, 0. ¿Ya? Entonces nos preguntan determinar los puntos de R2 donde esta función es continua. Entonces, bueno, primero para resolver esto, primero vamos a analizar con esta rama, ¿ya? Entonces vamos a definir el conjunto A, que van a ser todos los puntos x, y que pertenecen a R2, tal que el x, y es distinto del 0, 0, ¿ya? O sea, estamos definiendo el lugar donde vamos a analizar, ¿ok? ¿Qué sería este conjunto A? Ay, déjenme borrar esa raya fea. A ver si lo puedo hacer más derechita. Se me perdió. Ahí está. No, súper derecha, pero derecha. Ya. Entonces, ¿qué sería A? Simplemente sería esto, ¿cierto? Dice, son todos los puntos del plano, tales que x, y es distinto del 0, 0. Ahí está el 0, 0. Por lo tanto, quería hacer una pelotita. Bueno, es una pelotita, no la tenía que haber ennegrecida. Esto sería el conjunto A, ¿no es cierto? Eso es A. ¿Ok? ¿Ya? Díganme, ¿este conjunto es abierto o cerrado? No, pregunto solamente si es abierto. ¿Ya no se acuerdan de cuando un conjunto era abierto? Un conjunto es abierto si cumple que A intersectado con la frontera de A es igual al conjunto vacío. ¿Ya? Y acordémonos qué cosa era esto, que era el conjunto frontera de A. Eran todos los X, en este caso, bueno, como estamos trabajando en R2, todos los vectores que pertenecen a R2, tal que para todo epsilon mayor que 0, la bola de centro en X y radio epsilon intersectado con el conjunto A es distinto de vacío, y la bola de centro en X y radio epsilon intersectado con A complemento es distinto de vacío. Esto es como un recuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, pregunta, en este caso particular de este conjunto A, ¿cuál sería la frontera de A? 0, 0. El 0, 0, 0. Este conjuntito que está acá corresponde al 0, 0, ¿no es cierto? Porque si ustedes miran la gráfica, el único punto, por ejemplo, si tomo este punto que está acá para ver si está en la frontera, para que esté en la frontera se supone que para toda bolita que yo tome en torno a ella, la bolita tiene que contener puntos de A y del complemento de A. Este conjunto, sin el 0, 0, es A. ¿Cuál sería el A complemento? Sería el 0, 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si tomamos este punto y generamos una bolita con radio epsilon, esta bolita, si se fijan, tiene puros puntos que están en A, no tiene ningún punto que está en A complemento, por lo tanto, este punto no está en la frontera de A. Pero si tomamos, por ejemplo, el 0, 0, si tomamos el 0, 0, para todos los epsilon que tomemos, cualquiera de ellos, siempre, siempre van a haber puntos que están en A y que están en A complemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, la frontera de A es este que está, es el punto 0,0 solamente. Entonces,
pregunta, de acuerdo a eso, A, ¿sería un conjunto abierto? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un conjunto abierto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Miren el apunte. Estamos acá. ¿Ya? Espérense, espérense. Acá abajo, acá abajo. Acá. A ver, al ser el conjunto un conjunto abierto, pues lo que acabamos de explicar recién, entonces la función f de x se puede reducir a esta que está acá. Son equivalentes. ¿Sí? ¿O no? Miren esta es nuestra función. Sí, pues porque estamos pensando en los puntos x, y distintos de 0, 0, f de x, y, es esa función que está ahí, y por lo tanto, esta función que está acá es continua, ¿no? A ver, ¿por qué es continuo? ¿Cuál es el único punto conflictivo? Sería el punto 0, 0, pero nosotros no lo estamos considerando en este pedacito, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función es continua en el punto 0, 0. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función, nos queda f evaluado en 0, 0. ¿Y cuánto es f evaluado en 0, 0? No sé si está escrito eso acá abajo. ¿Está escrito o no está escrito? Sí está escrito. A ver, la función, recordemos que va a ser continua cuando cuando este límite corresponde a la función evaluada en este punto, ¿cierto? Y efectivamente, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta expresión, efectivamente corresponde a la función evaluada en 0, 0, ¿cierto? Que sería el valor 0. Y por lo tanto, la función es continua en ese punto. ¿Qué pasa ahora cuando cuando la función, eh, cuando la analizamos con el x, y igual al 0, 0? A ver, No da cero. ¿no va a ser continua? Ah, no, no da el cero. Así que tiramos el límite al cero, cero. A ver, esta función que está acá, límite cuando x, y evalúa en el 0, 0, retomando lo anterior, de la función f de x, y, debiese ser igual a f evaluado en 0, 0. Y esto, ¿sabemos cuánto es f evaluado en 0, 0? Porque acordémonos que es una función rama y que cuando el x, y es el 0, 0, esto vale 0, ¿sí? Pero, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que chequear primero si este límite existe o no existe, ¿cierto? Pensemos, si este límite existe, si este límite existiera, nosotros queremos que sea este que está acá, ¿no es cierto? Tendría que ser 0, ¿sí? Para que la función fuese continua. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros calculamos este límite que está acá, por ejemplo, nos podríamos tender al 0, 0 de múltiples maneras, ¿no es cierto? Podríamos hacer, por ejemplo, movernos por la recta x igual a 0, movernos por la recta y igual a 0. También nos podríamos mover por la recta x igual a y o y igual a x, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 0, si nos movemos por la recta x igual a 0, cómo nos quedaría ese límite? Sería el límite, como que espero que me dicten, pero sé que nadie me va a dictar nada. Límite cuando, acuérdense que la función es f de x, y igual a x partido por y partido por x cuadrado más y cuadrado, cuando el x, y es distinto del 0, 0, ¿cierto? Y 0 si el x, y es igual al 0, 0. ¿Ya? Ya. Entonces, si nos movemos con x igual a 0, nos va a quedar el límite cuando y tiende a 0, ¿cierto? Y tomamos de la función evaluada en el 0, y. ¿Sí? Estamos moviéndonos por esta trayectoria. ¿Y cuánto es el f en 0i? Va a ser
X vale 0 y es Y. Entonces nos queda 0 por Y, que es 0, partido por 0 al cuadrado más Y cuadrado, o sea, nos quedaría 0, ¿cierto? Si hacemos con la otra nos va a dar también 0. Pero ¿qué pasa si nos movemos con esta? Con la recta, por la trayectoria de la recta y igual a X. Si nos movemos por la trayectoria de esta recta, uno podría trabajar, a ver, esta es una forma de hacerlo usando un parámetro, un t igual a 0, ¿ya? Entonces, cuando X tiende a 0 e Y tiende a 0, el parámetro t va a tender también a 0. Entonces, esto que está escrito acá también podríamos hacerlo de manera equivalente. Por ejemplo, si nos movemos por la recta y igual a X, lo que vamos a hacer cuando X tiende a 0, entonces en vez del Y ponemos una X. Entonces nos va a quedar X por X partido por X cuadrado más X cuadrado, ¿no es cierto? Estamos reemplazando donde aparezca Y, estamos poniendo un X. ¿Ok? Entonces nos va a quedar acá el límite cuando X tiende a 0. Si se fijan, para no rayar encima de esto, X por X nos queda X cuadrado partido por 2X cuadrado, que nos queda el límite cuando X tiende a 0 de un medio. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no? Profe, se ve. ¿Ya? Límite cuando X tiende a 0 de un medio, ¿cierto? Y es una constante, un medio. Por lo tanto, ¿qué nos damos cuenta? Al irnos por una trayectoria específica nos quedó un medio y por otra trayectoria nos quedó 0. Por lo tanto, inmediatamente el límite no existe. Y si el límite no existe, automáticamente esta función sería continua en los X, Y que pertenecen a R2, que son distintos del 0, 0, o sea, en el conjunto A. ¿Sería continua? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el límite no existe. Acordémonos que para que sea continua se tienen que cumplir tres condiciones: que la función evaluada en el vector X tiene que existir, que el límite cuando X tiende al vector X sub 0 al que estamos tendiendo tiene que existir de la función, tiene que existir, y que esas dos cosas tienen que ser iguales. Acá donde falló es en la segunda patita porque el límite no existe. ¿Ok? Ya. Ya. Entonces, lo que imposibilita, ya. Eso es la explicación de, de esta cosa. Por lo tanto, la función va a ser continua en todos los reales, excepto en el 0, 0. ¿Ya? Perdón. F es continua en R2, excepto en el 0, 0. Profe, ¿Está bien o no? O sea, eso nos preguntaban. Yo les pregunto a usted, ¿es continua? Es continua en cualquier, excepto en el 0, 0. ¿Ya? A ver, alguien iba a decir algo, parece. sí, profe, le quería preguntar por qué habíamos visto, por qué habíamos como analizado si A era un conjunto abierto, como para qué. Porque si nosotros tenemos ¿para qué analizamos que era un conjunto abierto? Porque si nosotros estamos trabajando en un conjunto abierto, nos focalizamos solamente en la expresión que está acá. Y, a ver, cuando esta función, podríamos haber seguido llamándola f, pero la f es una función rama que tiene dos partes, cuando el x, y es distinto de 0, y la otra cuando el x, y es igual a 0. Entonces, en el fondo se reduce al análisis de esta. Cuando nosotros tenemos una función que está definida en un conjunto abierto, entonces la continuidad la podemos analizar por separado. O sea, tenemos que ver si es continua esta y es continua esta otra. Si es continua esta y continua la de abajo, entonces el cociente también es continua. Que esto corresponde a una aplicación de esta. ¿Ya?
para eso analizamos que el conjunto donde estábamos analizando era abierto. ¿Ya? Porque no puedes, no basta con que sea un polinomio partido por un polinomio, tiene que estar definido en un conjunto abierto. ¿Ya? A ver, ahora, yo no sé, ¿quién de ustedes me hizo unas preguntas por, alguien me mandó un correo, pero se me olvidó el nombre. ¿No está aquí? ¿No está presente? A ver, alguien me preguntó un ejercicio por definición. ¿No está aquí? Sí, sí quiero saber nomás para ver si está presente. ¿No? Yo no mandé el correo, pero sí le pregunté por definición. Pero de otra cosa, creo. Profe, yo le mando un correo sobre un ejercicio de la IA 1. Ya, ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio por definición, pero antes de eso, yo el día lunes les voy a dar les voy a dar algunas pequeñas pistas ahora respecto a los ejercicios que aparecen acá, para que ustedes, a ver, ¿qué quiero que hagan? Por lo menos los ejercicios que aparecen acá en el apunte, quiero que los traten de hacer y si no los, o sea, pero que los traigan el lunes trabajados, de forma tal de que cuando los hagamos juntos sea todo mucho más rápido y fácil, para que alcancemos, ojalá, a hacer los 4 ejercicios en la clase, ¿ya? Por ejemplo, en el primer ejercicio dice calcule el límite o demuestre que no existe. En este ejercicio que está acá, la sugerencia sería tratar de hacerlo, por ejemplo, acotando. Acotando, ¿se acuerdan ustedes que vimos un teorema donde nosotros, por ejemplo, a ver, voy a rayar acá. No lo vamos a hacer ahora, pero son solo pistas e ideas para ustedes para que los puedan trabajar y los vamos a hacer el lunes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros queríamos ver, por ejemplo, si nosotros éramos capaces de encontrar una función que acotara a esta expresión que está acá, tal que el límite de este cuando tiende, por ejemplo, al x sub 0 de la función g de x fuese 0, si encontrábamos esta función que cumpliera con esta gracia, entonces automáticamente nosotros podíamos decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función de esta es igual a L, ¿ya? Y para eso teníamos que encontrar esta. Entonces, cada vez que aparezcan estas expresiones con seno y coseno, etcétera, siempre traten de buscar una cota, ¿ya? Esa es como la idea. Ese es un hint, digamos. Y otro es cuando aparezcan expresiones, por ejemplo, con x cuadrado más y cuadrado, usar coordenadas polares para poder reducir la expresión y caer. No siempre se logra, ojo con eso, va a depender de la expresión, pero si aparece x cuadrado más y cuadrado, la idea, o expresiones donde aparezca esto, la idea es usar coordenadas polares para poder pasar de un límite en 2 variables, poder pasar a un límite que dependa, por ejemplo, solamente del r. Y en ese escenario caemos en un límite en una variable. Entonces, fíjense, tal vez puede hacerse con límites notables de cálculo 1. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, yo la clase pasada les pedí que repasaran o que se hicieran un formulario con todos los límites notables de cálculo 1 porque nos van a servir montones para hacer estos ejercicios, ¿ya? En el problema número 2, el hint o la ayuda sería, por ejemplo, dice, sean i y j que pertenecen al 1, 2 con i más j igual a 3, calcular o demuestre que no existe, no sabemos, nos dan las dos alternativas, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta expresión que está acá, para todos los posibles valores de i y j. Entonces, primero, uno no puede llegar y tirarse así como a tontas y a locas a calcular este límite sin saber cuánto es i y cuánto es j. Entonces, nosotros nos están diciendo que i más j es 3. Entonces, tendríamos las siguientes posibilidades. Por ejemplo, y fíjense que el i y el j se mueven entre el 1, o sea, el i puede ser 1 o 2. Entonces, el i puede ser 1 o 2. Si el i vale 1, el j, dado que la suma de estos dos tiene que ser 3, va a ser 2. Y si i vale 2, obviamente el j va a ser 1. Por lo tanto, trabajen por separado, límite comando de x, y tiende a 0, 0 de x elevado a 1 por y elevado a 2. Y después trabajan con la otra. ¿De acuerdo? Entonces van a calcular por separado
estos dos límites de estas dos distintas funciones. ¿Ok? Ya, en el número 3, después vamos a hacer uno o dos límites, un par de límites, uno por definición y otro así a capela, espero que alcancemos. En el número 3 dice, calcule si existe o demuestre que no existe, ¿ya? Cuando uno demuestra que algo no existe, claramente es cuando, por ejemplo, uno trabaja con trayectorias. Ojo con esto, porque aquí lo interesante de este ejercicio es que aquí es de 3 variables, ¿ya? Entonces, revisen un poco de literatura para visualizar, porque aquí ya no vamos a poder acercarnos, por ejemplo, al 0,0. A ver, eh, díganme, por ejemplo, ¿cómo nos podríamos acercar al 0,0? Una manera de cómo nos podríamos acercar al 0,0. A ver, si fuera el límite, cuando x, y tiende a 0,0, ustedes dicen, ya, me acerco por x igual a 0 porque puedo hacer un monito de esto y yo puedo decir, la recta x igual a 0, me estoy acercando por acá, ¿cierto? Ya. Y podríamos hacer igual a 0, nos estamos acercando por acá. Y después podríamos tomar esa recta y acercarnos por la recta igual a x, ¿cierto? Eso es lo que ya hemos trabajado varias veces. ¿Qué pasa ahora cuando nos estamos, por ejemplo, acercando con un vector en R3 al 0,0,0, al origen de R3? ¿Cómo nos podríamos acercar? Ok. X, Y, Z. ¿Cómo nos podríamos acercar? Ya, les voy a dar unos minutos para que piensen. Solamente me gustaría que me dieran por lo menos una trayectoria. ¿Ya? Voy a pausar un ratito la grabación para que piensen un ratito, ¿ya? En vez de pausé el compartir, no la grabación. Ahora, de nuevo la grabación. Claro, por ejemplo, si usted se quisiera, como dice recién, acercar, por ejemplo, con este color lila. Así. Cuando usted dice, por ejemplo, si hago X, ese no sé, ni se ve ese color. Voy a cambiar el color. X igual a 0, igual a 0. En el fondo, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cuál es el X igual a 0? Nos estamos acercando acá por cuál recta, el eje X, el eje Y o el eje Z. Para que ver el eje X, ¿Qué? el, el plano X y el plano Y. A ver, nos estamos acercando por una recta, ¿o no? Ujú, Porque acercarnos por un plano es raro, ¿o no? ya. O Y que sea, ya cuando es R3, como que ahí me confundo, si es que se pueden hacer esas cosas. Como que, nos podríamos acercar por esta recta, ¿no es cierto? En el fondo son todos los puntos de la forma 00T, por ejemplo, sí. ¿cierto? Ya, sí, esa podría ser una trayectoria, esta podría ser otra trayectoria, esta podría ser otra trayectoria, pero también nos podríamos acercar por rectas en el espacio, ¿ya? Pero este ejercicio en particular no es ese el camino. A ver, espérese. Mm, Oh, espérese creo que sería 0. no, si era solamente para aprovechar de reflexionar. No, pero al final igual podía ser el límite cero, si, ¿me entiendes? Si lo importante es que no nos quede cero en el denominador. Y si nos acercamos por cualquiera de esas 3 rectas, sí, claro, siempre nos va a quedar cero, pero eso no significa que el límite sea cero. Aquí hay una pista.
¿Ya? Entonces yo los invito cordialmente a trabajar cómo podrían usar esta pista que se llame desigualdad de Juanito, de Pedrito, es un detalle, digamos. Desigualdad de John, bueno, no, al señor John. ¿Cómo podríamos a partir de acá trabajar este límite? ¿Ya? Cranéenlo, piénsenlo, a ver si sale de aquí al lunes. Ya, leamos la pregunta 4. Usando solo que phi de t es la raíz de t, es una función continua. Ya, nos dicen, use que esta es una función continua. O sea, no hay que probarlo, esta es una función continua. Esta función está definida de los reales, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿O no? ¿Phi de dónde a dónde está definida? Desde un subconjunto de los reales en los reales, ¿cierto? ¿Qué es A? La raíz cuadrada de t, la función. Por lo tanto, A es ya, los reales positivos, ¿no es cierto? Porque si no, no existiría esto que está acá. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Usando solo que esta función es una función continua y propiedades de los límites, obviamente va a ser continua no para todos los reales, va a ser continua en su dominio. Y propiedades de los límites, demuestre que f de x, y, que es el mínimo entre x e y, es una función continua. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería? A ver, analicemos un poquito, vuelvo a insistir, estamos viendo solamente ideas para que ustedes trabajen el fin de semana. A ver, por acá. ¿Cuál sería f de 7, menos 4? Sería el mínimo entre el 7 y el menos 4, ¿cierto? O sea, sería... ¿Cuál es la respuesta de esto? Ah, en el chat lo pusieron. Eh, no pusieron. ¿Cuánto sería eso? Menos 4, ¿no es cierto? Simplemente elija el número más pequeño entre los dos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Para qué vamos a dar más ejemplos? ¿Saben que no sé por qué siempre que abro esto se me... Cuando abro el chat se queda pegado el chat. No sé por qué. Tengo que escribir algo y se va. Ya, ahí aparece. Ya. Ya, entonces, esta función toma un par x, y lo que hace, lo manda a un x o a un y dependiendo de... Ya, ¿Qué? ¿Qué ya cosa? abuela, ya te a punto de terminar la clase. Ajá, baja el volumen. Oh, disculpe. No, tranquilo. Ya, son cosas que pasan en nuestras clases online. Ya, entonces lo que estamos diciendo es demostrar que esta función es una función continua. Y como ayuda, dice, demuestre que el mínimo entre x e y es igual a x más y menos el valor absoluto de x menos y partido por 2. Primero, o sea, hay que probar que esto que aparece escrito acá también se puede representar de esta manera. ¿De acuerdo? Eso es interesante, esa demostración. No es compleja, ¿no? Es fácil, pero hay que hacerla. Y dice, y emplee esto pensando que el valor absoluto de c es igual a la raíz de c al cuadrado. ¿Ya? O sea, en el fondo, primero es probar que el mínimo entre x e y es equivalente a escribir esta expresión. Entonces vamos a trabajar con esta expresión que está acá y la idea es cambiar el valor absoluto de x menos y usando esta. O sea, valor absoluto de x menos y va a ser, lo vamos a representar como la raíz del x menos y al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Esas son solo pistas para el trabajo que ustedes van a tener el fin de semana. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer un par de ejercicios donde uno de los ejercicios es usando la definición. ¿De acuerdo? Porque ese, como les dije, alguien me lo preguntó por correo, entonces vamos a aprovechar de hacer ejercicios. Demuestre
usando la definición. Se me ha hecho acá la letra. La definición que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x a la cuarta y partido por x a la cuarta más y a la cuarta. Esto es igual a 0. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Cuando a uno le dicen demuestre usando por definición, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Primero escribir cuál es la definición. O sea, en el fondo, ¿qué tendríamos que probar? Por demostrar que para todo epsilon mayor que 0, que es dado, digamos, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma entre el vector, acuérdense que estamos trabajando, este es de R2, este va de R2 a R, ¿no es cierto? Esta es la función, ¿sí? X menos el 0, 0, porque el límite cuando X tiende a 0, 0, es menor que delta, entonces vamos a tener que módulo de f de x, y menos el 0, este 0, el 0 que estamos diciendo que es lo que queremos probar, es menor que el epsilon. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es partir trabajando de esto que está acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que el módulo de f de x, y ustedes escriban, partan escribiendo esto, igual y hacen el reemplazo nomás. Nos queda x a la cuarta y partido por x a la cuarta más y a la cuarta. Bueno, menos 0, pero no lo voy a escribir para no ocupar pizarra, ¿cierto? Menos 0 nos queda lo mismo, entonces el valor absoluto de esto que está acá, esto que es igual, esto que va a ser igual. Como valor absoluto, el x a la cuarta siempre es positivo y el x a la cuarta más y a la cuarta siempre es positivo, entonces nos va a quedar x a la cuarta partido por x a la cuarta más y a la cuarta multiplicado por el valor absoluto de y, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos, por ejemplo, observemos lo siguiente, aquí con otro color. A ver, observemos lo siguiente. Nosotros sabemos que valor absoluto de i es igual a la raíz de i al cuadrado, ¿cierto? Eso lo hemos ocupado harto y lo vamos a seguir utilizando, ¿ya? Y este que está acá, claramente va a ser menor o igual que la raíz de i al cuadrado más x cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el x cuadrado es positivo, entonces le estamos agregando eso al argumento, ¿ya? Y además, ¿qué sabemos nosotros? Además, sabemos que x a la cuarta partido por x a la cuarta más y a la cuarta, esto que está acá es menor o igual que 1. ¿Se acuerda que la clase pasada hicimos un ejercicio similar a este? ¿Por qué? Porque obviamente esto que está acá abajo es más grande que lo que está arriba, porque está sumado por y a la cuarta, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, voy a tener que borrar un poco acá para no cambiarme de pizarra. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener que luego nosotros teníamos que x a la cuarta partido por x a la cuarta más y a la cuarta multiplicado por i es menor que este que está acá. Pero nosotros tenemos que a la vez x a la cuarta partido por x a la cuarta más y a la cuarta por el valor absoluto de i es menor o igual que el valor absoluto de i, ¿no es cierto? Porque ya vimos que este es menor o igual que 1, ¿sí? Y este que está acá, por lo que tenemos acá al lado, es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense ustedes que de acá, ¿qué es esto? Es la norma entre x y este que está acá. ¡Ay, que me quedó desordenado esto! Ya, esto que está acá, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto?
que es menor que delta. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto es menor que delta. Por lo tanto, basta tomar delta igual a épsilon. ¿Por qué existe este delta? Porque el épsilon es un épsilon dado, es un número dado. Entonces, basta tomar delta igual a épsilon. De repente los estudiantes escriben épsilon igual a tanto. No. En el enunciado, fíjense, para todo épsilon mayor que 0, este es un valor dado, es un épsilon conocido, ¿ya? Entonces, la idea de la demostración está en exhibir un delta, es decir, este es el delta que a usted le sirve, ¿de acuerdo? Este ejemplo es un ejemplo, alcanzo, usando la definición, donde el objetivo es encontrar un delta que dependa en general siempre depende del épsilon, ¿ya? Ya, déjenme hacer este último ejercicio, por lo menos dejarlo andando. No, yo creo que lo vamos a terminar. Este segundo ejercicio, calcular o decir si existe o no existe el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de xy partido por seno de x por seno de y. Por seno de y, ¿ya? A ver, recordemos algunas cosas del cálculo 1. Por ejemplo, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 estamos de acuerdo que cuando x tiende a 0, seno de x, ¿a qué tiende? A ver, miren acá, vamos a hacer un dibujo. A ver, la función seno de x es esta que está acá, ¿no es cierto? Que por ejemplo acá tenemos menos pi medio, tenemos 1, menos 1, ¿cierto? Seno de 0 es 0, seno de pi medio es 1, seno de menos pi medio, este que está acá, ¿cierto? Esta que está acá en azul es la función seno de x, ¿cierto? ¿Sí? Y esta otra, la vamos a dibujar con rojo, corresponde a la función... me quedó súper feo el mío. Me quedó súper feo. Voy a hacer de nuevo. Paciencia. Paciencia. Ya, ese seno de x. Y esta recta, no la voy a dejar con derecha. Bueno, la escala me quedó súper mala, ¿ya? Pero imagínense que ese dibujo está muy bien hecho. Imagínense. Entonces, lo que está pasando es que cuando nosotros nos acercamos al 1, la función seno de x se comporta como la función x, ¿ya? Eso se produce cercano al punto 0, 0. En los otros lados no, ¿de acuerdo? Es cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0, vamos a tener que, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0. Entonces, si consideramos esto, cuando x tiende a 0, vamos a tener que la función seno de x tiende a x. Por lo tanto, cuando y tiende a 0, la función seno de y se comporta como la función y, ¿no es cierto? Y obviamente la función seno de xy se comporta como la función xy. Considerando esto, vamos a tener lo siguiente. Para x e y cercanos a 0, ¿qué vamos a tener? Porque acuérdense que cuando hablamos de la noción de límite, estamos hablando de la tendencia de un punto a un valor específico. Y en este caso, este que está acá va a ser el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de seno de xy se comporta como xy, seno de x se comporta como x y seno de y se comporta como y. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la constante 1. Y esto que está acá
es 1. Por lo tanto, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de x y partido por seno de x por seno de y, esto es 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí les voy a recomendar, a ver, déjenme ver, alcanzo, sí, quiero mostrarles en el Steward. ¿Ustedes tienen este libro? ¿O lo tienen en PDF o no? No, profe, yo tengo el Tomás. Ya. ¿Y lo tienen en PDF? Sí. Ya, mira, hagamos lo siguiente. Yo les voy a subir este ahora. Espérenme, aquí me quede pegado. En el chat para los que están presentes. Y usted sube el Tomás, y lo voy a dejar compartir. Y suba el Tomás. Ah, y anoten por ahí, me gustaría que hicieran los ejercicios. A ver, anoté la página acá. Hay varios ejercicios resueltos en la página 895 del Steward para que los hagan de cálculos de límite. ¿Ya? Entonces, espérese, déjeme darle permiso para que usted pueda. No, usted puede hacerlo. Usted puede subir en el chat y yo voy a subirles el Steward. ¿Ya? Y así compartimos con los compañeros los libros. Espérenme. Voy a compartir yo primero. ¿Ya? Ay, me fui, parece. ¿Me ven ustedes? ¿Aló? Oh, ¿me ven o no? Ay, ¿Está ya. compartiendo? ¿O... No sé, ustedes, pero no me he ido todavía. Pensé que me Ah, había. ya, no sabía. Ya. Ya, qué bueno. Me asusté, pensé que. Espérense. No, todavía no. Estoy sacando el libro. Espérenme. Espérenme un poco. Es que como que de repente se me va. Espérenme un poco. Me fui, parece, ¿o no? Ay, no lo veo. Me perdí. ¿Ustedes están ahí? Sí, sí estaba acá. Sí, profe. Ahí. Qué bueno. Ya, ahí salió el Steward. Para que lo bajen y hagan los ejercicios, o estudien los ejercicios que hay hartos bien buenos en la página 895. ¿Ya? Y ahora usted comparte el otro libro, el Tomás. ¿Puede? ¿Puede compartirlo, ¿Por estimado? dónde lo comparto en el chat? ¿Mm? ¿Puede? ¿Sabe cómo hacerlo, cierto? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí lo estoy. Ahí lo mandé. Yo Está cargando. no lo veo. Está cargando, está cargando. Ah, ya. Ya vamos a sacar la grabación para esta parte logística, no dejarla grabada. Ya, eso sería, nos vemos, no se vayan, me estoy despidiendo de la grabación.